y hay peligro en el camino. No le importa cuánto sufre, si sufre como Dios quiere. Antes de quejarse piensa que en Cristo todo es posible. En Jehová está su esperanza, en el Hijo su victoria. Sufre con amor sus pruebas, no hay temor en su camino. En cada una de sus luchas, Dios le mostrará la salida. En Cristo está su reposo, con él partirá su morada. Su condición de extranjero asume aquí el peregrino, su origen y su destino confirman que está de paso. Camina hacia su patria que está en los cielos. En cuerpo de humillación persevera el peregrino, mas el Cristo incorruptible habita en su corazón. ¡Qué tesoro incomparable fortalece al corredor! En cada una de sus luchas, Dios le mostrará la salida. En Cristo está su reposo, con él partirá su morada. Juntos a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos para llorar. Sobre los sauces en medio de ella, allí nuestras arpas colgadas están. Y los que nos llevan cautivos nos piden cántico santo para Jehová. ¿Cómo cantaremos en tierras de extraños el cántico santo a
más adelante, el premio te espera ya. Prosigue firme a la meta, de tal manera correr, con esmero avanzar y luchando con fe, con paciencia esperar. Recompensa tendrás, la corona te dará. Cristo el premio es del vencedor total. Soldado de Cristo, pelear la batalla espiritual, vestido con la armadura, solo con fe luchar, de tal manera correr, con esmero avanzar y luchando con fe, con paciencia esperar. Recompensa tendrás, la corona te dará. Cristo el premio es del vencedor total. Sembrador de Cristo, predica palabra de verdad, mensaje de gracia pura, crecimiento en gloria dará. De tal manera correr, con esmero avanzar y luchando con fe, con paciencia esperar. Recompensa tendrás, la corona te dará. Cristo el premio es del vencedor total. De tal manera correr, con esmero avanzar y luchando con fe, con paciencia esperar. Recompensa tendrás, la corona te dará. Cristo el premio es del vencedor total. Es la hora 21. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo para poder correr en pos del galardón, tendré que renunciar a lo mejor de mí.
mi propia fuerza sé, solo hojarasca es sobre mi yo, Señor, con tu poder vencer. Quiebra, oh Señor, mi voluntad, tal como tú quiero ser. Hazme vivir tu verdad. Reconozco, Señor, que insuficiente soy. Moldéame, Señor, según tu parecer. Libérame, Señor, del fango mundanal y a mi porvenir en tu glorioso plan. Junto a ti, mi buen Señor, la meta podré alcanzar. Rendido a ti venceré. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, vamos a leer desde el verso 39 en adelante. Estamos considerando cómo el Señor realmente nos muestra la importancia de cuidar el alimento que nosotros estamos preparando para los santos. Estamos viendo aquí cómo Dios levanta realmente a cada uno de sus obreros, levanta a un obrero y Él es el que tiene que dar las instrucciones. Y habíamos visto a Cristo como el único que tiene autoridad realmente para decir cómo tiene que ser preparado o elaborado el alimento. En el verso 39 dice, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Bueno, aquí lo que encontramos realmente es un gran descuido. Primeramente, había alguien que estaba poniendo en la olla calabazas silvestres. Y por otro lado, nadie decía nada. ¿Cómo llegó eso a la olla? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Y como hemos dicho, estas calabazas, estas hierbas que él también fue a buscar, nos habla de los recursos que encontramos en el campo, fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que aprendimos en la palabra de Dios. Y muchas veces encontramos en la Escritura cómo los hombres quisieron imponer su idea sobre la idea de Dios, sobre la palabra eterna de Dios. Y vemos que este hombre va y le llama la atención. Realmente dice, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre, y volvió, dice, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Bueno, así vemos que este hombre no consulta con nadie, ya introdujo en la olla. Y bueno, y esto es lo que muchas veces ocurre.
Realmente esto ocurre en este tiempo con frecuencia. Muchas veces no somos claros muchas veces en cuanto a la doctrina. Y pensamos que nosotros podemos ayudarle a Dios con nuestra idea, pero no nos damos cuenta que la palabra es completa y es perfecta. La gracia es perfecta, nosotros somos imperfectos, pero la gracia en sí no puede ser perfeccionada, porque la gracia es la persona de Jesucristo. Él es el todo codiciable. Y realmente a veces el creyente quiere ayudar un poco a Dios. Y tenemos algunos versos para leer como ejemplo. Primeramente en Levítico capítulo 10. En Levítico capítulo 10 encontramos el fracaso del sacerdocio. Dice en el versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Bueno, así vemos realmente el primer fracaso del sacerdocio levítico. Y en esto nos damos cuenta realmente cómo es el hombre. Este libro de Levítico tenía que ser la guía del sacerdote. Y cuando vemos que ellos empezaron a ofrecer los sacrificios, el primer fuego vino de Dios, como en manera de aprobación sobre el holocausto que ellos presentaban. El holocausto llegaba a ser la base de los demás sacrificios, el holocausto continuo. Y el primer fuego de ese sacrificio vino de Dios. Y de allí, de ese mismo fuego, ellos tenían que seguir utilizando para las demás tareas del tabernáculo. Pero note que estos hombres, ofrecieron, delante de Jehová fuego extraño. Y dice que él nunca les mandó. Aquí hay una falta de atención, hay una falta de realmente de ver la prioridad y la seriedad de lo que Dios había dicho. Por eso dice en el verso 2, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Bueno, así es el hombre. El hombre tiene su forma. Quiere reemplazar el método divino por su propio método. Y bueno, por supuesto, esto va a fracasar. Fracasó en el tiempo de la ley y va a fracasar en cualquier tiempo. En este tiempo y en cualquier otro tiempo, si no se hace conforme al método, a la manera de Dios, va a fracasar. Y en este tiempo era el tiempo de la ley y Dios tenía que dar testimonio de su santidad. Y por eso ocurrió así, salió fuego y los consumió. Pero realmente, hermano, nosotros a veces pensamos y miramos la palabra de Dios, especialmente nosotros tenemos una doctrina que no es vistosa para el mundo y muchas veces para nosotros también no lo es. Parece que no puede ser tan en contra de las maneras de los demás hermanos, porque realmente la gracia es diferente. La gracia prepara al hombre interior, edifica al creyente interiormente. Y realmente su forma, su manera es espiritual, es de fe. Se basa en la sencilla declaración de Dios. Y muchas veces nosotros parece que queremos tomar otras formas, otras maneras. Y bueno, así vamos y tratamos de ayudar de alguna forma a Dios. Pero nosotros, hermanos, a medida que vamos andando con el Señor, a medida que la gracia va hallando cabida en nuestro corazón, nos vamos dando cuenta que este mensaje no va a fracasar.
Lo que fracasamos somos nosotros de no mantenerlo puro, de no mantenerlo en alto. Y hoy decíamos que si la gracia no nos sacia, bueno, vamos a buscar otra cosa. A veces la gracia llega a ser para nosotros un mero conocimiento. Entonces llega a pasar que ese conocimiento llega a ser algo aburrido. Parece que incluso pasó de moda. Y parece que somos un poco, parece viejos. Nos quieren tratar de anticuados por este mensaje que predicamos. Pero hermano, este mensaje jamás va a pasar de moda. El hombre quiere traer cosas nuevas, quiere innovar, pero Dios no le permitió al hombre, hermano, entrar en sus maneras. Tanto cuando Él dio la ley como cuando Él dio la gracia. Él levantó a un hombre, primeramente en la ley a Moisés, y le dijo, haz todo como yo te dije. Y podemos leer, aunque no me quiero extender en el tiempo, pero por lo menos podemos leer 2 o 3 versículos en el libro de Éxodo. Ahora vamos a estudiar con la ayuda del Señor el tabernáculo y vamos a ver con más precisión. Y dice en Éxodo capítulo 25, dice en el verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esto era muy necesario, por eso tenía que prestar atención realmente Moisés para poder volver a hablar al pueblo, para poder enseñar la manera a aquellos que iban a edificar. Dios realmente no iba a respaldar otra cosa que no sea conforme a su voluntad. Dice en el verso 40 de este mismo capítulo, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios vuelve a decirle que no ponga su idea, que no ponga su pensamiento. Moisés se tenía que ajustar a la manera de Dios. Nos ajustamos a la palabra, lo que dice la palabra, y de allí no salimos. Cuando damos la palabra, realmente la verdad tiene que ser como Dios dice. Y tenía mucho detalle el tabernáculo. Pero en cada detalle tenía que ser como Dios pedía. Y Dios le iba a dar la suficiente capacidad para hacer así. Habíamos visto, los que estamos estudiando, habíamos visto que Dios había levantado a 2 hombres, a Bezaleel y a Oliab. Y Dios le iba a capacitar. Pero nuestra parte, hermano, es atender y prestar atención a la manera de Dios. No es muy vistosa esta manera, hermano. Yo no le voy a decir que esto es algo que le va a traer gloria delante de los hombres, porque es todo lo contrario. Pero, hermano, esto nos va a traer gloria eterna. Esto va a hacer que los hermanos sean bien establecidos, bien afirmados. Van a poder realmente llegar a ser vencedor, como dice el himno que escuchamos hoy. Vencedor total. Dice el capítulo 26 de Éxodo, verso 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y así vemos en muchos versos, en el capítulo 27, en el verso 8 también, Dios le vuelve a repetir. Lo harás hueco, hablando del altar de bronce, de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Y así, vez tras vez, Dios le recordó a Moisés. Dios le recordó a Moisés que no debía agregar ni quitar. Tenía que ser conforme a la manera, al gusto de Dios. Y esto es lo que hoy vemos que no sucede. Hoy cada uno hace como bien le parece, pero hay una sola manera. Hay una sola regla. Y bueno, Dios en su misericordia muchas veces deja para que nosotros también podamos quizás darnos cuenta. Pero hermano, necesitamos ver
realmente la seriedad de esto, del asunto. Porque, hermano, el Señor viene pronto y muchos están perdiendo el tiempo. Muchos están perdiendo el tiempo agregando cosas y, por supuesto, no va a traer nada bueno. Yo no he visto hermanos que hayan desviado y hayan traído innovaciones en la gracia y realmente, hermano, que les haya ido bien. Automáticamente parece que baja el nivel de sus predicaciones y por más que quizás tenga un gran éxito aparentemente, vemos que el alimento no es el mismo. Y esto, hermano, es fundamental. El alimento para el pueblo es fundamental, para que sea un pueblo fuerte. Podemos leer otra cita en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, en el verso 5. Y vemos ahora a David. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Vemos que David quería trasladar el arca a Jerusalén. Y dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Había realmente una fiesta, pero había algo que no estaba bien. Y dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Dios quebrantó. Había muchas cosas. David tenía una buena intención, pero no era conforme a la manera de Dios. No era conforme a la manera de Dios lo que estaba haciendo. Hermano, no es solamente tener buenas intenciones, tenemos que conocer y respetar a Dios. No podemos faltarle el respeto a Dios y a su manera, a sus propósitos. Nosotros no somos más fuertes que Él. Él tiene su manera y nosotros debemos respetar su manera. Porque Dios, primeramente, nos había dicho que el arca tenía que ser transportada sobre un carro y ni por bueyes tampoco. Dios ya había mostrado la manera. Vamos a ver en Números capítulo 7 en el verso 7. Números capítulo 7 en el verso 7. ¿Por qué Dios hizo así? Y dice, podemos leer cuando Él estaba dando a cada uno las herramientas para que pueda cumplir su ministerio a los levitas. Dice en el verso 7, 2 carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote, Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Bueno, los hijos de Coat eran los encargados de llevar el arca y los muebles. Y note que a algunos les dio carro, pero note que a los que llevaban el arca no les dio. El arca tenía que ser llevada sobre los hombros. Pero note que en el momento de la buena intención que tuvo David, él no se percató de prestar atención en la forma. Y en esto nos damos cuenta, hermano, cuántas veces nosotros hacemos cosas que no están conforme a la manera de Dios. Y nos damos cuenta de que necesitamos conocerle para agradarle. Acuérdese que nosotros somos a la manera, queremos agradar al Señor de tal manera que podamos agradarle en todo. Y especialmente si somos ministros, si somos obreros. Si nosotros queremos agradar a Dios, debemos prestar atención a su palabra, a su forma. Y a veces, como dijimos nosotros, queremos traer una forma nueva. Cuando los filisteos se llevaron el arca y fue una maldición para ellos,
se pusieron a razonar. ¿Y qué vamos a hacer? Dice, bueno, vamos a hacer unos tumores, unos ratones, dice. Y vamos a ponerle en un carro y vamos a usar. Y así, el hombre razonó. Y a veces el creyente quiere más o menos hacer lo mismo. Quizá, hermano, a veces nos reunimos y quizá no son muchos. Quizá hay 2 o 3. Y usted dice, en algo estoy errando. O a veces pasa que usted no es muy reconocido. Entonces empezamos a utilizar otras armas. Y eso, hermano, por supuesto, no va a traer victoria, trae siempre gran derrota, especialmente cuando el creyente es sincero. Dios permite para su aprehensión. Pero a veces el creyente queda ahí, especialmente si por ahí ya queda fascinado de esa forma. Bueno, ya queda ahí, queda con esa forma, con esas maneras y va en caída, hermano. Quizás si nosotros miramos con una mente, con los ojos naturales y razonamos con la mente natural, podríamos decir que quizás hasta tenga éxito. Pero ¿qué va a hacer en la eternidad? En la eternidad se va a ver. No es por la grande suma de heno y hojarasca. Se puede tener una pepita de oro en su bolsillo y puede ser rico sin que nadie sepa. Pero hermano, necesitamos prestar atención. Prestar atención. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, él le escribe 2 cartas. Y tanto la primera carta como la segunda carta realmente son cartas de amonestación para aquel que iba a ser su sucesor. Él era su hijo espiritual. Timoteo llegó a ser muy amado para el apóstol Pablo. Y si miramos en su primer carta, 7 veces menciona la palabra doctrina. Y cuando una palabra se repite, nosotros que estamos estudiando, siempre decimos es que Dios está mostrando un pensamiento especial, está mostrando algo, nos quiere hacer ver algo, nos quiere recalcar algo. Y vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 1, primeramente, dice en el verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bueno, esto es muy importante, mantener la doctrina. Y en otras palabras, Timoteo estaba encargado de la olla. Él tenía que cuidar que nadie añada. Y hermano, esto es algo que a veces es un poco duro, porque no vamos a poder quedar bien con todos. El viejo hombre un poco le gusta quedar bien. Bueno, acá no hay caso, porque tenemos que buscar el bien realmente de la congregación. No podemos permitir, hermano, el error en nuestras congregaciones. Hay que hablar, hay que decir. Dice, para que mandase, dice, alguno que no enseñe diferente doctrina. Pero para esto Timoteo estaba bien formado. Este no es un hermano carnal con ánimo de hacer división en una congregación que se levanta con su idea para arrastrar gente. Esto es otra cosa. Este era un hermano que realmente había sido bien formado y con celo de Dios. El apóstol Pablo había dicho, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y había servido como a hijo a padre, así como Eliseo había servido a Elías. Era un joven sincero y un joven también que estaba bien formado. Y hermano,
necesitamos de esa clase de hermanos en nuestras congregaciones. Y para eso necesitamos, hermano, también darle lugar al estudio de la palabra y darle y animar a los hermanos que estudian la palabra. Para que, hermano, el error no tenga cabida. No podemos dejar que se predique el error. Y esto también hay que aprender a decir. En el capítulo 4 de Timoteo, en el verso 6, y dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Qué lindo lo que dice el apóstol Pablo. Has seguido. Pablo comenzó y él siguió en los mismos pasos. Hermano, queremos seguir en los pasos del apóstol Pablo. Queremos seguir las pisadas de nuestro Señor. No debemos mirar, hermano, si a veces se presenta, parece una manera más rápida de llegar. A veces queremos terminar enseguida nuestro trabajo. Y en la antigüedad se araba con buey. Y después vino el tractor y hacía más rápido el trabajo. Nosotros tenemos que ir y agarrar otra vez el buey. Tenemos que ir a paso de buey, hermano. Tenemos que ir paso a paso. Porque el buey tiene pezuña hendida y su pisada es firme. Su pisada es firme. Queremos pisar firme. Queremos realmente hablar conforme a la verdad. Por más que aparentemente muchos estén haciendo su trabajo rapidito. Nosotros, hermano, vamos a continuar a paso de buey. No hay apuro, porque el que comenzó va a terminar. No es nuestra la obra del Señor. No nos desesperemos por tomar métodos humanos. Confiemos en el Señor, hermano. Porque, hermano, es una tentación. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Dice el capítulo 4 de Primera de Timoteo, verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello por más que otro no persista. Muchos se cansan, hermano, de seguir esta doctrina de la gracia. Usted va a ver hermanos que han seguido toda su vida con esta doctrina. Y qué gozo da, hermano. Qué gozo da, qué ejemplo algunos hermanos nos han dejado. Dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La doctrina. Hermano, la doctrina tenemos que tener cuidado, porque el enemigo en este tiempo quiere mezclar. Necesitamos, hermano, velar por la doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice en el verso 3: porque vendrá tiempo. Y este es el tiempo que estaba hablando el apóstol Pablo. Cuando no tolerarán, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Está escuchando la palabra, dice: esto es muy aburrido. Esto no es tan así. Yo quiero otra cosa. Parece, como hemos dicho, parece que no le llena, ya no le satisface la verdad. Y hermano, es triste llegar a ver este estado en la iglesia, pero yo he visto lamentablemente. Y hermano, nosotros no somos mejores que otros. También nos puede ocurrir. Por eso es necesario velar en este tiempo. Porque estamos en un tiempo donde no se tolera la sana doctrina. Dice: sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Así en este tiempo el hombre realmente ha
vuelto a las fábulas, ha vuelto a las fábulas. Entretiene más. Es mejor escuchar una fábula porque el hombre viejo se ríe un poco, está un poco más entretenido la congregación y, bueno, deja más dinero también. Pero en todo este ambiente le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio, controlado en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Él tenía que permanecer sobrio, mientras los demás, bueno, no eran así. Y esto realmente son palabras para cada uno de nosotros en este tiempo, hermano. Pero para poder hacer esto necesitamos, primeramente, tener un corazón establecido, hermano, en el mensaje de la gracia. Por ahí va a escuchar también que ya no hay filas de creyentes. O va a escuchar muchas ideas extrañas y ya directamente en contra de la doctrina, hermano. Y hermano, necesitamos permanecer. El enemigo nos quiere privar de ganar lo mejor. Y él es un charlatán. Él sabe hablar muy bien. Pero hermano, nosotros tenemos que seguir en la línea de la palabra de Dios. Mirar al Señor. No podemos, hermano, dejar que en nosotros a veces entren esas ideas para sustituir la verdad de Dios. Siempre mantenernos firmes por la verdad. Podemos leer en 2 de Timoteo capítulo 2 en el verso 16. 2 de Timoteo capítulo 2 en el verso 16. Y dice más, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Bueno, acá tenemos dos hermanos que dice se desviaron de la verdad. Hermano, ese es el peligro, desviarnos. Por eso necesitamos prestar atención a la palabra de Dios, a la manera de Dios. Muchas veces escuchamos hermosas predicaciones, pero llenas de justicia propia. El predicador habla de sí mismo, de cuán bueno es. Y hermano, yo le puedo dar mucho ejemplo con mi vida, puedo hablar de mí, pero eso no le va a edificar. Lo que le va a transformar es la palabra de Dios. Hay que dar la provisión para que la provisión pueda transformar la vida de manera práctica. Si nosotros creemos en esta gracia, la gracia va a obrar. Estos hermanos empezaron a decir que la resurrección ya se efectuó. Seguramente habrán escuchado de Pablo de los varios grados de resurrección. Y ellos no estaban un poco de acuerdo y sacaron su doctrina. Y empezaron a trastornar, empezó a correr como gangrena corre el error. Y ya confunde a uno, confunde a otro. Y habíamos puesto el ejemplo, como son los hermanos recién nacidos, come cualquier cosa, porque son niñitos. Pero a medida, hermano, que el creyente va creciendo, ya no come cualquier cosa. Pero cuánto tiempo quizá a veces nos llega a confundir un error, una palabra con error que escuchamos de un púlpito. El error, hermano, debilita, trae temor, trae inseguridad. Pero hermano, la gracia siempre trae libertad. La gracia trae fe. La gracia, realmente, vamos a verlo como es. 1 de Timoteo, capítulo 1, dice, podemos leer en el verso 5, pues el propósito de este mandamiento, dice esta versión, pero tendría que decir el propósito de este encargo. El propósito del mensaje de la gracia es el amor.
nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, una fe sincera. Realmente no es una imitación religiosa. Y la conciencia está libre delante de Dios, una conciencia limpia, una conciencia purificada por la palabra. A veces la conciencia nos acusa aún porque no se ajusta a la palabra de Dios. Entonces el Señor tiene que purificar nuestra conciencia de obras muertas. Nuestra conciencia nos acusa muchas veces por las cosas que usted hizo, por lo que hemos hecho. Pero cuando venimos a la gracia, por fe entendemos que el Señor nos ha perdonado todos los pecados. Entonces ya no tratamos de hacer obras buenas para equilibrar con las malas, sino que descansa nuestra conciencia en la obra de Jesucristo. Bueno, aquí hay mucho que hablar. Entonces ahí se ejerce una fe siempre en la obra de Jesús. El creyente descansa, empieza a entender que es una nueva creación, empieza a ver la vida de Cristo en su hermano, en sí mismo primero, como dice Pablo. Primeramente dice revelar a su Hijo en mí. Y empieza a entender que tiene dos creaciones, empieza a conocer su vieja creación, que es pecadora y religiosa. Así es nuestra vieja creación en nuestra vida. Y se da cuenta que es un enemigo. Y hasta que tiene victoria. No hay aquí una sanidad interior, no hay sanidad para el hombre viejo. La nueva creación es sana, no usa esas maneras. Vamos a escuchar muchas cosas, hermano, en el camino. Aunque el Señor ya viene pronto, no sé cuánto tiempo tengamos para escuchar. Pero demos, por lo menos en este tiempo que queda, prestemos atención a la verdad. La verdad. Hay muchas cosas, hermano, que el enemigo quiere introducir en la iglesia. Y si nosotros le damos un pequeño lugar, un poco de levadura, dice que leuda toda la masa. Un poquito nomás. Un poquito nomás de levadura. No dice mucha levadura. Un poco de levadura. Leuda. No podemos permitir el error. No podemos permitir el error. Bueno, vemos en el verso, vamos a volver. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, dice en el verso 40. Noté que este uno cortó y puso en la comida. Y no sabía, ni él sabía lo que era. ¡Qué bárbaro! Y dice en el verso 40, y después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Bueno, realmente vemos que había algunos que al comer se dieron cuenta. Y a veces es así, escuchamos la palabra, pero también a veces nos damos cuenta en el mensaje si hay cosas. Especialmente los hermanos espirituales se dan cuenta de estas cosas. El hermano espiritual no es un creyente criticón con una mala actitud hacia los obreros. El hermano espiritual discierne todas las cosas y en su tiempo habla, pero no calla. Un hermano espiritual en una congregación es de mucho valor y es justamente a los espirituales Satanás trata de callar. Y note que estos comieron y dijeron, enseguida alguien gritó. Aquí hay muerte, dice. Aquí hay muerte en la olla. Y a veces es así. Hermano, hay que reconocer muchas veces si estamos enseñando mal. Tenemos que reconocer. Tenemos que tener un reconocimiento sincero. Y vemos que estos hombres no querían comer eso. Y así es cuando también el creyente va creciendo. No quiere comer error. Queremos comer la palabra. Pero cuando nosotros
no conocemos la verdad, comemos cualquier cosa. Por eso decimos, necesitamos estar establecidos en la verdad, tener discernimiento primeramente de la verdad para poder reconocer el error. Dice en Hebreos capítulo 5, en el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, hay hermanos maduros y ellos pueden discernir el error. Y puede discernir primeramente, como hemos dicho, la verdad. Y el niño no tiene esta capacidad. Por eso, hermanos, necesitamos crecer. No podemos quedar niños. Cuanto más niños somos, más peligro corremos de ser arrastrados por cualquier doctrina que escuchamos por ahí. Cualquiera nos da vuelta, cualquiera nos engaña, cualquiera nos condena, cualquiera nos hace tener temor. Dice en Efesios capítulo 4, en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados así por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, otra vez siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Necesitamos poder discernir. Note que ahí hubo algunos que probaron y dicen, no, esto no podemos comer. Pero hermano, a veces viene alguien y quizá viene con una buena voluntad, pero da error. Tenemos que cuidar nuestro púlpito. No podemos darle el púlpito al que predica o enseña error, porque va a hacer desastre. Tenemos que ser celosos de nuestros púlpitos. Hay niños, el grande, bueno, pero el niño. Y queremos estar junto a nuestros hermanos. Realmente es hermoso estar en comunión con nuestros hermanos, pero no a costa de la verdad. Para que la verdad de Dios, dijo el apóstol Pablo, permaneciese con nosotros. En ningún momento accedimos, dice, a someternos a ellos, a sus maneras, a sus formas. A veces, bueno, es un tiempo donde al débil nos hacemos débil, porque queremos ganarle. Pero eso no quiere decir que usted siempre se va a hacer débil. Va a llegar un momento que usted va a tener que actuar también. Pero todo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Hoy muy fácilmente, hermanos, hay contienda por doctrina y no se tolera. Realmente a veces hay que esperar, porque no todos tenemos el mismo crecimiento, no todos entendemos igual. Y bueno, por falta de tolerancia muchas veces no estamos juntos. Pero hermano, esto no quita que no debamos ser celosos de la verdad. Pero también el Señor tiene sus maneras. No nos vamos a, como pasa hoy en día, a odiar. No podemos odiarnos entre hermanos. Somos hermanos. ¿Qué le dijo Josafat al rey Joram? Dice, tú eres como yo y yo soy como tú. Tu pueblo es como mi pueblo. No podemos desconocernos, porque a pesar de que quizás no entendamos todo, tenemos una misma vida. Y esa vida, hermano, es lo que siempre nos va a unir. La misma vida de Cristo. Y eso a veces, más allá de las doctrinas, hermano, necesitamos aprender a estar juntos, pero no tolerar el error. Y si hay sinceridad, siempre se llega a un acuerdo. Siempre se llega a un acuerdo. Bueno, vemos cómo ellos pudieron discernir, hermano. Dice el verso 41. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla,
y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Acá vemos qué es lo que utilizó otra vez Eliseo. Usó la harina. La harina. Y realmente me llamó tanto la atención porque ellos estaban en Gilgal. Estaban en Gilgal. En Josué capítulo 5, vamos a ver una cita para poder ver algo más. Capítulo 5 en el versículo 10. Y dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura. En el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Bueno, aquí fue el lugar donde cesó el maná. Y de donde ellos empezaron a comer de los frutos de la tierra. Ellos tendrían que haber gozado de la abundancia de Canaán, pero como habíamos visto al comenzar, había hambre en Canaán. Esto era algo extraño. Pero así es cuando no hay fe, parece que no hay comida. Parece que todo está delante de nosotros, pero no vemos. El pueblo ya no dependía de Dios. Pero note que para poder realmente sanar esta comida, Eliseo dijo, traed harina, traed harina. Y esta harina nos habla de la abundancia de la gracia de Dios. La harina. La harina no es más que trigo refinado. Otra vez era el fruto de la tierra. La harina es el trigo refinado, la palabra pura, otra vez, una palabra bien procesada, pasada por el molino. Y así es cuando nosotros, hermanos, observamos con detenimiento. Si nosotros miramos el trigo, bueno, pero dice que la harina es el trigo así bien pisado, bien desmenuzado. La palabra bien aprendida, observada, explayada. Cuando nosotros enseñamos la verdad, cuando nosotros volvemos y enseñamos la verdad, bueno, esta verdad quita el efecto del error, corrige el error, lo delata. Por eso necesitamos realmente enseñar la palabra con abundancia. En la congregación tiene que haber abundancia de la palabra. Tiene que haber abundancia. Traed harina. Y lo esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. ¿Cómo necesitamos, hermano, de la abundancia de la gracia de Dios? La abundante, la plenitud de la gracia de Dios. La gracia abre los ojos. La gracia nos corrige. Muchas cosas hace la gracia. Y realmente damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos dio. Hace mucho estaba escuchando, a veces se escucha, dice, no tengo tiempo, dice, para estudiar la palabra. Pero gracias al Señor que el Señor nos dio tiempo. Estamos estudiando su palabra. Y si hay algún error, el Señor nos va a empezar a mostrar. Porque el Señor dice, traed harina. Traed harina. Gracias a Dios. Y dice el verso 42, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Bueno, por un lado Eliseo sanó el alimento que había en la olla, pero vemos que ahora aparece otro hombre de Baal Alisa, Baal Salisa significa señor de la tercera parte o señor de la triada.
Y acá vemos en figura al Espíritu Santo. Este hombre representa al Espíritu Santo. Y note que otra vez trajo las primicias, trajo lo mejor para que coma el pueblo. Así que, hermanos, necesitamos también buscar la guía del Espíritu Santo. Note que cuando discernimos el error, muchas veces tenemos que reconocer, hay error, dice, estamos yendo mal. Entonces ahí automáticamente aparece la tercera persona de la Trinidad. Y le damos el lugar, Él nos tiene que guiar, Él es el director de los obreros. Y bueno, Él va a traer las primicias, lo mejor. Dice que trajo 20 panes de cebada. La cebada es la primera en madurar. El pan de cebada siempre nos habla de resurrección. Es la que alimenta la vida resucitada en nosotros. Y también trajo, dice la palabra, y trigo nuevo en su espiga. Esto nos habla de la nueva creación. Alimento sólido. Esto era lo que comía el pueblo cuando cesó el maná, allí en Gilgal. El alimento sólido otra vez nos habla de las cosas un poco más profundas que hay en el Evangelio. La cebada era un alimento un poco más inferior. Y así, hermano, para niños y para un poco más maduros, el Espíritu Santo tiene provisión. Pero necesitamos recibir el Espíritu Santo. Él viene y trae todas esas cosas en sus manos. Dice el verso 43, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Bueno, así vemos cómo realmente a veces se menosprecia a veces esta palabra o la obra del Espíritu Santo. Pero note que esta palabra es tan abundante. Y lo que vamos a ver que en el capítulo 5 va a alcanzar a las naciones gentiles aún. Porque vamos a ver en el capítulo 5 a Naamán. No solamente alcanza para nosotros, va a alcanzar también para Israel en el milenio y aún para las naciones. Que la palabra no va a escasear. Ellos van a comer de lo que nosotros estamos comiendo más adelante. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a compartir una alabanza y luego vamos a dar por terminado nuestro programa. Que el Señor le bendiga ricamente, hermano. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir, caminó a Jericó, lo salió a recibir, le gritaba, Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego estoy yo. No puedo vivir. Cristo le preguntó, ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió, haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó, y con fe respondió, haz que yo pueda ver. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder. Escrito ya está, todo
salvación te